En la profunda noche del 3 de agosto de 1793, unos pasos pesados resonaron en los pasillos de la prisión. Los guardias abrieron bruscamente la puerta de una celda húmeda, iluminada solo por la llama temblorosa de una vela. En ese lugar estrecho, donde el aire olía a piedra fría y miedo, un niño dormía acurrucado junto a su madre. Louis Charles, de 8 años, se sobresaltó al oír el ruido de las llaves y las voces secas de los hombres. Se acercaron sin delicadeza, lo agarraron y lo arrancaron del abrazo materno. El niño gritó, «¡Mamá!», con una angustia que las paredes retuvieron como un eco eterno. María Antonieta extendió los brazos, intentó retenerlo, pero 4 guardias la sujetaron. Sus dedos se cerraron lentamente sobre el vacío, como si intentara atrapar el aire que le acababan de robar. Ese momento rompió en ella el último vínculo que aún la unía a su vida anterior, aquella en la que era madre antes de ser prisionera. Se dice que el cuerpo no miente. El suyo ya contaba una historia que París se negaba a escuchar. Su cabello, antes rubio como los campos de Austria, se había vuelto blanco en pocas semanas. Sus manos, que habían sostenido delicados abanicos y copas de cristal, ahora temblaban cuando intentaba escribir cartas que nunca le permitirían enviar. Ya no era reina, ni archiduquesa, ni esposa, ni madre. Se había convertido en la prisionera 280, un simple número grabado en los registros de una revolución, que consideraba la dignidad como un privilegio que debía abolirse. Sin embargo, esta historia no es solo la de una caída del trono. Es la historia de una mujer a la que le quitaron todo, excepto la capacidad de mostrar dignidad en el momento de morir. Para comprender cómo llegó a esa celda donde le quitaron a su último hijo, hay que remontarse a la época en que las hijas de la nobleza no eran realmente niñas, sino promesas políticas. María Antonia Josefa Johanna de Habsburgo-Lorena nació el 2 de noviembre de 1755 en el Palacio de Hofburg, en Viena. Europa, por entonces, se rediseñaba como un vasto tablero de ajedrez. Su nacimiento no fue insignificante, sino una pieza estratégica destinada al sacrificio. Su madre, la emperatriz María Teresa, la tomó en sus brazos no por ternura maternal, sino por cálculo político. Cada sonrisa, cada gesto, cada lección de francés formaba parte de un plan cuidadosamente elaborado para preparar una alianza duradera con Francia. Ella había comprendido que las guerras venideras no se ganarían solo con cañones y espadas, sino también con matrimonios, vientres fértiles y altares. Desde los 3 años, la pequeña María Antonia fue preparada para vivir para los demás. Su educación fue esculpida con una precisión casi militar. Le enseñaron francés hasta que su acento alemán desapareció. Le inculcaron la etiqueta francesa hasta que su andar imitaba el de las damas de Versalles. Le transmitieron la religión católica según las costumbres francesas. Nadie le enseñó a ser austriaca, porque Austria era solo su punto de partida, no su futuro. A los 14 años, cuando aún jugaba en secreto con muñecas, su destino quedó sellado. No con la tinta de un tratado, sino con una bendición nupcial. El 16 de mayo de 1770, en una pequeña construcción de madera erigida exactamente en la frontera entre Austria y Francia, la desnudaron por completo de sus ropas austriacas. La vistieron con ropas francesas, ya que ni una sola fibra extranjera debía pisar suelo francés. Este ritual simbólico marcó el final de una existencia y el comienzo de otra. No solo murió su nombre ese día, sino también su derecho a existir como individuo. Se convirtió en María Antonieta, futura reina de un reino del que solo conocía el idioma aprendido y las costumbres memorizadas. Versalles la recibió como una curiosidad exótica, una joven rubia, de ojos claros, con una risa cristalina que resonaba como campanas. Pero Francia no esperaba un espectáculo, esperaba herederos. El delfín Luis Augusto, su esposo, era un joven tímido, torpe, más fascinado por los mecanismos de los relojes que por los abrazos conyugales. Durante 7 años,
María Antonieta sufrió cada mes un fracaso íntimo, que se convertía en un acontecimiento público. La corte seguía su ciclo menstrual como si se tratara de un asunto de Estado. Cada mancha de sangre se interpretaba como un fracaso nacional. Su cuerpo ya no le pertenecía, era propiedad del reino. Cuando por fin nacieron sus hijos, la opinión pública ya había cambiado. Su primera hija, María Teresa Carlota, nació en 1778. Su segundo hijo, Luis José, nació en 1781, pero murió a los 7 años de tuberculosis en la columna vertebral. Con él desapareció parte de la dulzura maternal de la reina. Luis Carlos, al que más tarde le arrebatarían en la Conciergerie, nació en 1685, cuando los rumores de revolución comenzaban a crecer en los salones parisinos. Pero París no vio a una madre afligida. París vio a una extranjera de gustos lujosos, la mujer de los rumores que habrían dicho, que coman brioche, frase que ella nunca pronunció, pero que encajaba perfectamente con el papel que la historia quería atribuirle. Tenía un acento extranjero, vestía trajes suntuosos y vivía en un palacio que parecía indiferente al sufrimiento del pueblo. Era la enemiga ideal. El 5 de octubre de 1789, un estruendo llegó hasta las ventanas de su palacio. Miles de mujeres marchaban hacia Versalles, empujadas por el hambre y la ira, armadas con palos, cuchillos y utensilios domésticos convertidos en armas. Reclamaban pan, justicia y, en ocasiones, su cabeza. María Antonieta observó desde su ventana la marea humana que se extendía hasta el horizonte. Rostros demacrados, puños en alto, bocas abiertas gritando su condena. Entonces comprendió que ya no era solo una reina impopular, sino el símbolo viviente de todo lo que Francia quería derribar. La familia real se vio obligada a abandonar Versalles para instalarse en las Tullerías, en París, en un palacio dorado convertido en prisión. Allí fue donde María Antonieta comenzó a envejecer prematuramente. Su cabello se volvió más blanco, su rostro se demacró y sus manos comenzaron a temblar. Su cuerpo comenzó a contar una historia de lenta descomposición interior, oculta tras una fachada aún digna. En junio de 1791, Luis intentó huir con su familia. Fue un error fatal. En Varennes, fueron detenidos y llevados de vuelta a París como criminales. A partir de ese momento, María Antonieta comprendió que su destino estaba sellado. Solo quedaba esperar a ver cómo la historia decidiría poner fin a su papel en esta tragedia. El 21 de enero de 1693, el rey fue ejecutado en la plaza pública. Ella se quedó viuda a los 37 años, sola con sus hijos, en un país que celebraba la muerte de su marido como una fiesta nacional. Pues sin embargo, lo peor estaba por llegar. En agosto de ese mismo año, el terror se abatió sobre París como una tormenta sangrienta. Los tribunales revolucionarios funcionaban sin descanso. Las carretas de condenados recorrían las calles cada día y la guillotina erigida en la Plaza de la Revolución se convirtió en el nuevo corazón palpitante de la capital. En ese clima de miedo y sospecha, María Antonieta vivía recluida en la torre del Temple con sus 2 últimos hijos, María Teresa, de 14 años, y Luis Carlos, de 8. Esos 2 seres eran todo lo que le quedaba del naufragio de su vida. En el silencio de la noche, le susurraba palabras de amor como oraciones clandestinas, porque incluso la ternura maternal se consideraba ahora sospechosa. La noche del 3 de agosto, unos comisarios entraron sin previo aviso en su vivienda. El niño dormía acurrucado contra su madre, como todas las noches desde la muerte de su padre. Los hombres lo sacaron de su sueño a golpes y gritos. Él se aferró a ella con todas sus fuerzas, gritando que tenía miedo, que no quería irse. Ella se levantó de un salto, extendió los brazos para retenerlo, pero 4 guardias la agarraron y le impidieron moverse mientras se llevaban al niño. La última imagen que Luis Carlos conservó de su madre fue la de una mujer que luchaba como una leona herida, gritando su nombre y prometiéndole que volvería a buscarlo. Nunca volvería a verlo.
El niño fue encerrado en la planta baja, confiado al zapatero Simón, un hombre rudo al que se le encomendó la misión de reeducarlo. Le enseñaron a beber alcohol, a corear consignas revolucionarias y a insultar la memoria de sus padres. En pocos meses, el heredero al trono de Francia se convirtió en un niño destrozado, que repetía mecánicamente los insultos que le habían inculcado. Cuando María Antonieta se enteró de lo que le estaban haciendo a su hijo, algo se rompió en ella de manera irreversible. Había perdido la corona, a su esposo, su libertad. Y ahora también le robaban su maternidad, ese vínculo profundo que aún la unía a la humanidad. El 2 de agosto, al amanecer, vinieron a buscarla. Había pasado la noche escribiendo cartas que sabía condenadas a no salir nunca de los muros de la prisión. Rezó durante mucho tiempo, no con la esperanza de un milagro, sino para prepararse interiormente para lo que estaba por venir. La trasladaron a la Conciergerie, la prisión más siniestra de París, construida en las húmedas entrañas del Palacio de Justicia. Su celda, con el número 280, medía apenas unos metros. Contenía una cama de campaña deformada, una silla desvencijada y una mesita carcomida. 2 guardias la vigilaban día y noche, incluso cuando se cambiaba, cuando comía, cuando intentaba dormir. Le habían arrebatado la intimidad, al igual que la dignidad. Su cuerpo comenzó a ceder bajo la presión. Sangraba de forma irregular, probablemente debido a un cáncer de útero avanzado. Tenía las piernas tan hinchadas que apenas podía caminar. Su rostro se había demacrado hasta convertirse en una fina capa de piel sobre los huesos. Los médicos de la prisión no la trataban para curarla, sino para mantenerla con vida lo suficiente como para ser juzgada y ejecutada. El juicio comenzó el 12 de octubre de 1793. No fue un verdadero proceso judicial, sino una puesta en escena política. El fiscal público, Antoine Fouquier-Tinville, preparó una serie de acusaciones cuidadosamente diseñadas para demonizarla ante los ojos de todos. Se la acusó de traición, de conspirar contra la República, de comunicarse con el enemigo y de transmitir planes militares. Pero la acusación más abyecta fue la de mantener relaciones incestuosas con su hijo Luis Charles. Había soportado innumerables humillaciones en silencio, pero ante tal ignominia se irguió. Su voz, reducida desde hacía semanas a un susurro casi imperceptible, recuperó una firmeza gélida. Miró a sus acusadores directamente a los ojos y pronunció unas palabras que resonaron en toda la sala. Declaró que la propia naturaleza se revolvía ante tal acusación contra una madre y apeló a todas las madres presentes. Preguntó si una madre podía cometer un crimen así contra su propio hijo. Fue el único momento del juicio en el que toda la sala guardó silencio. Incluso entre los revolucionarios más implacables, había mujeres que habían tenido hijos, hombres que habían sido criados por madres amorosas. El peso de sus palabras atravesó la sala como una espada invisible. Por un breve instante, dejó de ser el monstruo construido por la propaganda revolucionaria y volvió a ser simplemente una madre. Ese silencio heló los corazones, pero solo duró un instante, porque la maquinaria del terror no conocía la piedad ni la reflexión. Al amanecer del 16 de octubre, la despertaron bruscamente. Había dormido a ratos, sacudida por la tos, el dolor abdominal y los escalofríos que la hacían temblar como una hoja. Cuando abrió los ojos, vio al verdugo Charles Henry Sanson, de pie junto a su catre, sosteniendo unas grandes tijeras que brillaban bajo la luz gris que se filtraba por la ventana enrejada. Se acercó sin ceremonias y comenzó a cortarle el cabello blanco, mechón a mechón. Cada tijera caía al suelo como una pluma arrancada de un pájaro muerto. Su cabello, antaño símbolo de feminidad y gloria, cubría ahora el suelo húmedo de la celda como nieve sucia. Le ataron las muñecas con cuerdas ásperas que le cortaban la piel. La vistieron con un sencillo vestido blanco de algodón, sin corsé ni enaguas. Ya no llevaba ropa interior, lo que para ella suponía una humillación extrema. Con este desnudo total se borraba a la reina, a la mujer, a la madre,
para dejar solo a una condenada anónima lista para ser exhibida ante la multitud. A continuación la colocaron en un carro de madera abierto, como se hacía con los delincuentes comunes, y no en la carroza cerrada que se reservaba tradicionalmente a los nobles. Esta elección no era baladí. Se quería que todo París la viera, que se la pudiera abuchear, insultar y lanzarle proyectiles. El trayecto desde la Conciergerie hasta la Plaza de la Revolución duró 2 horas. 2 horas durante las cuales la multitud, caldeada por la propaganda, convirtió este camino hacia la muerte en un espectáculo. Los vendedores ambulantes gritaban los precios de sus bebidas, los niños subidos a hombros de sus padres reían. Las mujeres tejían mientras esperaban la ejecución como se esperaría la representación de una obra de teatro. Durante todo el trayecto, ella se mantuvo erguida. No lloró, no suplicó, no miró ni a derecha ni a izquierda. Su mirada permaneció fija en un punto invisible en el horizonte, como si viera algo que los demás no podían ver. Como si ella ya no estuviera del todo en este mundo. Cuando llegó a la Plaza de la Revolución, el sol de octubre se filtraba débilmente a través de las nubes. La guillotina se erigía en el centro como un altar siniestro, con su cuchilla brillando bajo la pálida luz. A su alrededor, una marea humana agitaba banderas, cantaba y gritaba. No era un ambiente de recogimiento, sino de fiesta popular, un escenario en el que se iba a exhibir el cuerpo de una mujer que se había convertido en un símbolo a abatir. Los vendedores ambulantes circulaban ofreciendo bebidas frías. Los padres levantaban a sus hijos para que vieran mejor. Las mujeres tejían con tranquila regularidad, como si la muerte de una reina no fuera más que un entretenimiento en la rutina diaria del terror. La ayudaron a bajar del carro. Sus piernas hinchadas y doloridas le dificultaban cada paso. Subió sola los escalones que conducían al cadalso, sin quejarse, sin pedir ayuda, avanzando lentamente, como si cada escalón fuera una despedida silenciosa. 30 escalones la separaban de la plataforma donde todo iba a terminar. 30 pasos hacia lo inevitable. Al llegar a la cima, mientras se acercaba a la tabla, tropezó ligeramente y, sin darse cuenta, puso el pie sobre el del verdugo. En ese momento suspendido, mientras la multitud rugía abajo y la muerte se cernía a pocos metros, ella levantó los ojos hacia él y pronunció sus últimas palabras. «Perdóneme, señor. No lo he hecho a propósito». No fueron las palabras de una reina a un súbdito, sino las de un ser humano dirigiéndose a otro, con una cortesía instintiva que surgía en el umbral de la muerte. Esa sencilla frase rompió, aunque solo fuera por un instante, la máscara que le habían impuesto. No murió gritando venganza ni profiriendo maldiciones, sino disculpándose por un gesto accidental. La espada cayó unos instantes después. Su cabeza rodó hasta la cesta de mimbre, y el verdugo la agarró por el pelo cortado para mostrarla a la multitud, que estalló en gritos y vítores, como si se tratara de un triunfo militar. Sin embargo, algo en el aire cambió imperceptiblemente. Sus últimas palabras comenzaron a extenderse por París como círculos concéntricos en la superficie de un estanque. Los que estaban cerca del cadalso las repitieron a los vendedores de periódicos, que las transmitieron a los cabarets, y luego llegaron a los salones burgueses. «Perdóneme, señor, no lo hice a propósito». 4 palabras que hicieron tambalear la imagen cuidadosamente construida de un monstruo aristocrático. Porque es fácil ejecutar a un símbolo del mal. Es mucho más difícil ejecutar a una mujer que, en el momento de morir, se disculpa por haber pisado un pie. En el silencio que siguió a la ejecución, poco a poco se instaló una incomodidad. Los mismos revolucionarios que habían aplaudido con fervor sintieron una inquietud que no sabían cómo nombrar. Habían matado a una mujer que, en sus últimos momentos, había mostrado más cortesía que ellos mismos durante años de furia. Charles-Henri Sanson, el verdugo que había ejecutado a cientos de condenados durante el terror, escribió más tarde en sus memorias que nunca había podido olvidar aquellas palabras. Le perseguían en sus sueños como un fantasma dulce, pero tenaz. El homme
hombre que había decapitado a reyes y nobles sin remordimientos, no podía deshacerse de la imagen de aquella mujer que le había pedido perdón con voz tranquila y sincera. Su hija Marie-Thérèse sobrevivió a la revolución. En 1795 fue liberada en el marco de un intercambio de prisioneros con Austria. Cuando le comunicaron las últimas palabras de su madre, no se sorprendió. Sabía que esa cortesía innata, esa educación que ni la tortura ni la humillación habían podido borrar, eran la esencia misma de la mujer que la había criado. María Antonieta había muerto como había vivido, pensando en los demás antes que en sí misma. Luis Carlos, el niño que le habían arrebatado, murió en prisión en junio de 1795. Oficialmente, se habló de tuberculosis. Pero muchos creyeron que fueron la tristeza, la soledad y el olvido los que apagaron su corta vida. Nunca volvió a ver a su madre, nunca supo que había muerto pidiendo perdón. Nunca entendió por qué el mundo había decidido que su amor era peligroso para la República. Siglos más tarde, cuando los historiadores analizan la Revolución Francesa, a menudo se centran en las causas políticas, los trastornos económicos y las transformaciones sociales. Se habla de leyes, reformas, batallas, figuras políticas. Pero muy pocos hablan de lo que realmente murió con María Antonieta. La idea de que incluso las personas más odiadas conservan el derecho a morir con dignidad. Ella no era la reina frívola obsesionada con las joyas mientras París pasaba hambre. No era la conspiradora que traicionaba a Francia con cartas secretas. No era la madre monstruosa que describía la propaganda. Era una mujer, arrancada de su país en la adolescencia, entregada en matrimonio a una nación que nunca la aceptó realmente. Una madre separada de sus hijos, una prisionera destruida lentamente, pero que, en su último gesto, aún encontró la fuerza para perdonar un simple desliz. Hay en esta escena final una lección que trasciende la historia de Francia. Nos recuerda que detrás de cada figura odiada, cada símbolo que la multitud decide odiar, se esconde una persona capaz de sufrir, de sentir, de experimentar bondad. Las sociedades cambian, los regímenes caen, estallan revoluciones, pero lo que permanece, lo que escapa a todas las máquinas de deshumanización, es esa parte irreductible del ser humano. La capacidad de perdonar a un desconocido en el momento en que todo se derrumba. Ni la hoja más afilada, ni la multitud más enfurecida pueden arrebatársela. Así terminó la vida de María Antonieta, no con un grito de odio, sino con un suspiro de gracia. Su historia sigue resonando, no a través de sus joyas, sus palacios o sus fiestas, sino en la conmovedora sencillez de sus últimas palabras. Estas atravesaron el tiempo, se grabaron en la memoria de quienes las escucharon y permanecen aún hoy como una campana lejana que nos recuerda que la dignidad humana puede brillar incluso en los momentos más oscuros.